Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión del taller extraescolar Textos Autobiográficos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, que bueno, no es de manera síncrona, porque recuerden que este día es de asueto en todas las instituciones de nuestro país, con motivo de la Constitución de nuestro país. Así que por lo tanto, pues esta sesión va a estar colgada en el foro avisos y una vez que finalice estará apareciendo también el formulario de asistencia, el cual estará abierto por 24 horas para que ustedes puedan ir y llenarlo pues una vez que han revisado esta sesión. Espero que estén descansando, que estén muy bien para precisamente recuperarnos en esta semana con toda la energía. Bueno, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar en nuestra sesión? Vamos a revisar la estructura de oración simple y la puntuación. Es muy importante este tema porque nos ayuda a que nuestros textos pues tengan una estructura que independientemente de la creatividad y la originalidad con la que nosotros escribamos, pues tiene que tener para que sea comprensible por la mayoría de lectores que se acerquen a mi escrito, ¿no? Entonces, el tener un dominio de cómo se estructura la oración, la puntuación, pues nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos generar textos claros, concisos, coherentes y demás. Vamos a revisar también los adjetivos calificativos, que son estos pues recursos de nuestro idioma que nos permiten pues precisar la información que nosotros compartimos, así como embellecerla también. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de puntuación para ver precisamente cuál es la importancia de este signo de nuestro idioma. Bueno, vamos a comenzar con repasando la estructura de oración simple. Aquí en esta, ustedes recordarán las clases de español, las clases que tuvimos pues seguramente en la primaria o en la secundaria, en la que se nos enseñó una estructura muy sencilla para nosotros empezar a escribir oraciones. Y es la estructura de oración simple que integra sujeto, verbo y predicado. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Pues es la persona o la cosa que es la que lleva la acción, la que realiza la acción. Para reconocerlos podemos preguntar el verbo qué o quién realiza la acción. Y cuando me refiero a cosa es que, por ejemplo, también tenemos oraciones en las que nosotros decimos, hoy la luna está muy clara, ¿no? Y la luna es precisamente pues el sujeto sobre el que recae la acción. O, por ejemplo, cuando decimos, eh, el cielo está triste, ahí pues quien está triste es el cielo. Entonces el cielo como tal pues no es una persona, ¿no? Pero pues está, desde cómo estructuramos esta oración, pues está realizando una acción. Entonces, para identificar estos elementos, aquí, por ejemplo, tenemos esta oración, la plaza está desierta. Aquí la plaza es el sujeto, también aquí no tenemos una persona realizando una acción, pero es sobre esta persona que recae la acción. Es la plaza la que está desierta, es decir, no hay personas en la plaza, no hay actividades en la plaza, entonces la plaza está desierta. Aquí el verbo es estar, mientras que el predicado es está desierta, ¿no? Entonces, la acción es el verbo, ¿no? Entonces, toda palabra que esté indicando una acción es el verbo de nuestra oración. Luego, el predicado es la estructura que detalla la acción realizada por el sujeto. Para identificarlo, podemos preguntar al sujeto qué es, qué hace o qué acción realiza. ¿Por qué es importante conocer esta estructura? Porque si nosotros no aprendemos a utilizar esta estructura en los primeros ejercicios de nuestros textos, posteriormente cuando realicemos oraciones compuestas, que son oraciones que se componen por dos o más oraciones simples, nos vamos a perder. Y si nosotros nos perdemos y no sabemos en qué momento colocar una coma, en qué momento colocar un punto y coma o en qué momento colocar un punto,
pues muy probablemente nuestros textos, por muy originales que estén, no van a ser comprensibles para quien los lea. Es fundamental tanto para la escritura académica como para la escritura creativa aprender a dominar la puntuación. Ahora, una estructura de oración simple no significa que no sea una estructura creativa. O sea, se le denomina simple porque tiene solamente un núcleo verbal, que es en el ejemplo que están viendo ustedes en la diapositiva, es estar. Pero eso no significa de ninguna forma que son oraciones que se emplean, por ejemplo, para el género de la noticia o el género de eh, no sé, el género académico, ¿no? O sea, eso no quita que una oración simple no la estemos utilizando también en nuestros escritos creativos. Y ya vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudan muchísimo. Voy a proyectarles la primera página del libro de Yo Soy Malala. Miren, aquí está la portada, aquí tenemos pues una foto muy bonita. El índice, posteriormente, pues ella se lo dedica, dice, para todas las jóvenes que se han enfrentado a la justicia y han sido silenciadas. Juntas nos haremos oír. Por ejemplo, esta última es una oración simple también, aunque está compuesta por un verbo compuesto, así se le dice, perdón por la redundancia, pero así se le dice verbo compuesto, en la que tenemos más de un verbo, ¿no? Pero sigue siendo una oración simple. Aquí tenemos un mapa de dónde es que ella nació, en la región de Pakistán. Y miren cómo empieza su prólogo con oraciones simples. Dice, soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir, era poco después de mediodía. Aquí, por ejemplo, está utilizando dos oraciones simples, ¿no? Y es la verdad, lo que está diciendo es muy bonito. Dice, soy de un país que nació a medianoche. Ella nos va a explicar posteriormente por qué se refiere a que nació a medianoche, pero esta es una estructura de oración simple. Soy yo, o sea, el verbo, el sujeto es soy, de un país que nació a medianoche, pues es el predicado, ¿no? Luego dice, cuando estuve a punto de morir, era poco después de mediodía. Aquí de igual forma tenemos una oración simple. Hace un año salí de casa para ir a la escuela y no regresé. Esta sí es una oración compuesta que está conectada por la conjunción y griega y tenemos dos oraciones simples. Hace un año salí de casa para ir a la escuela es la primera. La segunda oración es y no regresé. También podemos separarlas por un punto y sería hace un año salí de casa para ir a la escuela, no regresé. Entonces, si se dan cuenta, el que nosotros utilicemos una estructura de oración simple no tiene que ver con la creatividad o la forma en que embellezcamos un texto. No por ser un texto creativo o un texto más complejo, utilizamos oraciones compuestas. No es así. Más bien, la utilidad de conocer este tipo de oración, que bueno, es de las más básicas que utilizamos cuando hablamos en la oralidad, pero conocerla nos ayuda a saber identificar en qué momento vamos a poner una coma y en qué momento vamos a poner un punto. Les quiero mostrar también, eh, a ver, permítanme, aquí está apareciendo un cuento, es un cuento del escritor Alberto Chimal, él es un escritor mexicano de los más famosos actualmente, bueno, me refiero a que está como muy bien consolidado en la Academia Literaria de nuestro país. Y este es un cuento que a mí me gusta mucho porque es un cuento corto que se llama Álbum y está realizado a base de puras estructuras chiquitas, oraciones simples, pero además chiquitas. Si ustedes se dan cuenta, aquí este es el cuento, ahorita lo voy a leer, pero miren, una oración simple, una oración simple, una oración simple, una oración simple. Está basado en oraciones simples que al escritor le ayudan como a, precisamente el título del cuento es álbum, lo que le ayuda es como que de pronto instantáneas, ¿no? Fotografías. Voy a dar lectura al cuento, es muy breve. Entonces dice así. La cara de su madre, la muñeca que arrojó por la ventana, el libro que quemó, la pecera que vació en la sala.
La muñeca a la que arrancó las piernas, su primera psiquiatra. El tazón con el que golpeó a su madre, su niñera poco antes de marcharse, su abuela materna poco antes de marcharse, su padre poco antes de marcharse, la cara de su madre, el gato al que metió en el horno, su segundo psiquiatra, su primer kinder, el niño al que pateó, su tercera psiquiatra, la trenza cortada de su compañera, el rincón en el que estuvo castigada, la cara cortada de su compañera, su cuarto psiquiatra, su segundo kinder, el perro al que destripó, la silla a la que fue atada, el brazo en cabestrillo de su madre, el brazo en cabestrillo de su maestra, el brazo en cabestrillo de su quinto psiquiatra, su tercer kinder, el niño que la golpeó, un trozo de la oreja del niño que la golpeó, su cuarto kinder, la denuncia en su contra, el bolso de su madre, el director de la primaria que no quiso admitirla, la cara de su madre, el director de la segunda primaria que no quiso admitirla, la tarjeta de débito de su madre, el director de la primaria que aceptó admitirla, la niña a la que trató de ahogar en un excusado, la niña a la que empujó por las escaleras, la carta en su contra de los padres de sus compañeros, la cara de su madre, un hombro desnudo de su madre, el director de la segunda primaria que aceptó admitirla, el suéter de su compañero desaparecido, el cuerpo de su compañero desaparecido, la cara de su madre, la patrulla que fue a buscarla, la cara de su madre, el autobús que abordó con su madre, el primer motel donde durmió con su madre, el incendio del primer motel donde durmió con su madre, el boletín con la foto de su madre, la cara de su madre, el segundo motel donde durmió con su madre, el bebé que resistió 3 días en el cuarto donde durmió con su madre, la cara de su madre, el tercer motel donde durmió, el teléfono que su madre trató de usar, la cara de su madre, un ojo de su madre, la lengua de su madre, el ojo de su madre, el coche del hombre que la recogió en la carretera, la primera comentarista que habló de ella en la televisión, el coche del segundo hombre que la recogió en la carretera. Se llama Álbum y es un cuento del escritor mexicano Alberto Chimal. A mí me gusta mucho porque es un cuento breve, pero me parece que está contando bastantes cosas. Desde mi interpretación, se está hablando de una niña que tiene algún tipo de sociopatía, algún tipo de condición o trastorno que la lleva pues a cometer algunos actos delictivos, como por ejemplo quemar un libro, arrojar una muñeca por la ventana, la pecera, ¿no? Que vacía en la sala. Posteriormente comienza a desarrollar como más síntomas, ¿no? Y nos dice que, bueno, fue con un psiquiatra, ¿no? Pero pues eso no impidió que el gato fuera metido al horno por ella, que cambiara de psiquiatra, que pateara a un niño, que le cortara el cabello a una niña, que cortara incluso el rostro de una niña, que constantemente cambiara de psiquiatra, que cambiara de escuela, además, el abandono de su padre, este, un trozo incluso de la oreja del niño que la golpeó, es decir, el niño la golpea y ella le corta un trozo de oreja. Posteriormente va escalando hasta que, bueno, eh, cambian de escuela y ya dejan de aceptarla porque se dan cuenta que es una niña muy violenta, ¿no? Al punto de que hay unas oraciones en donde nos dice que la foto desaparecida de un niño y posteriormente el cuerpo de ese niño que muy probablemente pues ella tuvo que ver en esta, pues en esta condición no viva, ¿no? Del niño. Y luego, pues su madre y ella tienen que escapar, muy seguramente, porque la madre pues también descubre que su hija pues tiene algún tipo ahí de trastorno que la hace pues ser violenta, ¿no? Posteriormente se da a entender, o al menos yo lo entiendo, que ella también lastima a su madre, ¿no? Porque dice el ojo de su madre, su lengua, el otro ojo, ¿no? Como pues la desfigura, la ataca. Y entonces, pues ella se va a la carretera a buscar quién la lleve y demás, y también ahí ataca personas y comienzan a hablar de ella, ¿no? Es como esta transformación de una persona con algún tipo de trastorno, y lo menciona así por la mención que hacen de que va con psiquiatra.
Es un cuentito muy chiquito y si se dan cuenta está construido a base de oraciones muy breves también y que además se repiten, ¿no? Por ejemplo, la cara de su madre. Yo me imagino que a pesar de que no hace ninguna descripción de cómo es el rostro de ella, pues que es una que en cada uno de las fases de la hija conforme se desarrolla, pues la madre seguramente está asustada, está agobiada, ve con terror a su hija, ve con terror la situación, no sabe qué hacer, está pues seguramente en shock y demás, pero no nos lo dice, pero bueno, este recurso de utilizar oraciones breve le ayuda al escritor para darnos esa sensación fotográfica, ¿no? Por eso el cuento se llama álbum y entonces nos ayuda muchísimo a que la cara de su madre, el ojo de su madre, la lengua de su madre, ¿no? Como estas fotografías un poco de cuando la policía va a una escena del crimen y está como tomando fotos de la evidencia, ¿no? Esa es mi interpretación del cuento y como les digo, me gusta mucho porque, insisto, el que nosotros utilicemos oraciones simples no quiere decir que el texto no sea complejo, no quiere decir que no sea creativo, no quiere decir que no sea poético, no quiere decir que limite mi escritura. Por el contrario, dominar también estas oraciones nos ayuda a identificar en qué momento nosotros vamos a poner un punto. Es muy importante. Ya he advertido en algunos de los comentarios que realizan en nuestras transmisiones en vivo y que por ahí como que carece un poco de la estructura de puntuación, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante la puntuación? Recordemos que los signos de puntuación son señales que facilitan la lectura, avisando al lector el carácter de las palabras, frases y oraciones, y asimismo ayudan al escritor a organizar sus pensamientos. Recuerden que las oraciones transmiten ideas, entonces si yo ya he terminado de transmitir una idea, pues tengo que colocar el signo de puntuación, ¿correcto? Ahorita nos vamos a concentrar en el punto. El punto indica que una oración posee una estructura cuyos elementos se relacionan entre sí de manera clara. Estos elementos recordemos que se relacionan a través de la estructura que ya vimos, sujeto, verbo y predicado. Ejemplo, José y Ana decidieron quedarse a estudiar. Punto. Ambos estaban sumamente nerviosos. Punto. ¿Por qué pusimos un punto? Porque la idea principal, lo que estamos transmitiendo es que decidieron estudiar juntos, ¿no? Ese es como un primer hecho. Luego, el segundo hecho es que ambos estaban nerviosos. Pero si se dan cuenta, sigue manteniendo una estructura de oración simple y ayuda a que, bueno, como lector yo diga, bueno, se fueron a estudiar y resulta que estaban muy nerviosos, pero no confundo las ideas. ¿Sale? Bueno, punto y seguido. Cuando queremos expresar una idea por escrito, primero hacemos una oración principal y luego a veces podemos apoyar con más información, es decir, ideas secundarias. Para separar dichas ideas usamos el punto y seguido. Después del punto y seguido se escribe en la misma línea iniciando con una mayúscula. A veces, por ejemplo, tenemos que esta segunda idea se relaciona con la primera o porque comparte verbo principal con la primera y entonces no utilizo punto porque si no, no se va a entender y entonces lo que hago es colocar punto y seguido. Asimismo, para separar párrafos o grupos de ideas usamos el punto y aparte. Luego del punto y aparte, siempre en la primera línea, vamos a iniciar con una mayúscula. Y luego, para concluir un texto, utilizamos el punto final. Bueno, y voy a presentar unos breves ejercicios para que ustedes, pues, quede más clara esta parte permítanme, quede más clara esta parte de la puntuación. Aquí tenemos un ejemplo de una oración en la que no tenemos ningún punto. Si nosotros leemos tal cual aparece así la oración, supongamos que es un cartel. Si nosotros lo leemos así, dice, solicito sirvienta inútil presentarse sin referencias. Pareciera que entonces solicita una sirvienta que no sea útil presentarse sin referencias, o sea que no es necesario que presente referencias, ¿no?
Tal cual así, yo sé que el sentido común me puede llevar a entender otra cosa, pero no está bien escrita. Se entiende como si yo solicito una sirvienta que no sea útil y que además no tiene caso presentar referencias. Si yo le pongo la puntuación adecuada, pues ya se entiende que yo solicito sirvienta, punto. Inútil presentarse sin referencias, o sea que si no tienes referencias, pues no te presentes a la vacante. Pero aquí ya se entiende que lo que yo solicito es una sirvienta, ¿de acuerdo? Que obviamente tiene que ser eficiente y demás, ¿no? Pero es muy importante el punto porque si no, pues puede generar mucha confusión. Entonces aquí ustedes pueden ver pues cómo un solo punto nos puede totalmente cambiar el significado, ¿no? Por ejemplo, a veces en redes sociales hay muchísimas de estas confusiones que dan pie a las risas, a los memes y demás. Pero la verdad es que cuando estamos escribiendo un texto más formal o incluso aunque sea creativo, pues es importante atender esto y que no haya duda a la ambigüedad para que el lector pueda disfrutar, ¿no? Y tenga una experiencia de lectura confortable. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, conceder perdón imposible, ejecutar reo. Aquí, o sea, hagan de cuenta que hay una persona que va a ser ejecutada y sin embargo pide perdón y se lleva su petición al juez. El juez escribe este papel. Entonces, ¿ustedes qué entenderían? Conceder perdón imposible, ejecutar reo, ¿no? Pero también puede ser conceder perdón, punto, imposible, ejecutar reo, ¿no? O sea, aquí es cuando ya comienza a ser más complejo de, uy, un simple punto nos puede cambiar toda, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en textos jurídicos, seguro algunos de ustedes saben que ese tipo de cosas tienen que ser muy meticulosas, muy detalladas, muy revisadas, porque precisamente algún punto nos puede cambiar totalmente la intención con la que nosotros contamos o escribimos las cosas. Entonces aquí tenemos dos posibles versiones de esta misma oración. Conceder perdón, punto. Imposible ejecutar reo. Conceder perdón, imposible, punto. Ejecutar reo. Entonces, como pueden ver, pues cualquiera de las dos opciones está bien, o sea, en el sentido de que, pues, hay un punto que nos ayuda a aclarar, ¿no? Sin embargo, pues, es muy distinto a que si yo emito la primera o si emito la segunda, o sea, cambiaría totalmente el destino de la persona que va a ser ejecutada. Entonces, en ese tipo de cosas que, bueno, es muy grave este ejemplo, puede parecer muy extremo, pero es que también cabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos escritos académicos, pero también creativos, es muy importante tener la mayor claridad en esto. Lo que yo quiero compartir está bien escrito, está realmente comunicando lo que yo estoy, pues, queriendo comunicar, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice, dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermana, tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo, para los mendigos todo, lo que dejo es mi deseo, yo Federico Flores. Incluso, si yo no pongo ningún tipo de puntuación, acuérdense que, por ejemplo, la coma indica una pausa para que la persona que está leyendo pueda tomar aire, ¿no? Porque si yo no dejo ningún punto, ninguna coma, ningún nada, en teoría este texto se leería así, totalmente de corrido. Entonces, voy a volver a leerlo sin ningún tipo de puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermana, tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los mendigos, todo lo que dejo es mi deseo, yo Federico Flores. Necesito una gran bocanada de aire para seguir, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más sepan que es importante, ¿no? Igual no se entiende el sentido, ¿qué quiere decir Federico Flores? Pues quién sabe. Necesitamos una puntuación correcta que nos ayude a, pues, especificar qué está diciendo, ¿no? Entonces, ya, la colocó correctamente y dice, dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermana. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos.
Todo lo que dejo es mi deseo. Yo, Federico Flores. ¿Se dan cuenta ahí cómo ya nos ayuda a aclarar que, ok, todos sus bienes van a ir para su sobrino, más no para su hermana? Tampoco va a pagar la cuenta del sastre. A lo mejor el sastre lo está equiparando a que es un mendigo y por eso dice, nunca coma de ningún modo para los mendigos. Puede ser que por ahí sea el problema de Federico Flores y al final nos dice, pues todo lo que dejo es mi deseo. Yo, Federico Flores. Entonces, pues este tipo de ejercicios nos demuestran que es muy importante que incluso aunque ustedes comenten en la caja de comentarios, pues sean muy cuidadosos y cuidadosas de escribir de manera que les podamos comprender quiénes les leemos. A veces sí, por las prisas, que los datos, que la conexión, puede ser. Y claro que la caja de comentarios pues no tiene la formalidad de un texto académico, pero sí podemos comenzar a practicar desde ahí para que nosotros podamos darnos a entender siempre, que no haya ninguna duda de lo que digo, que no se preste a malas interpretaciones porque también puede ocurrir. ¿Sale? Bueno, y ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra sesión, que son los adjetivos calificativos. Estos nos los vamos a encontrar muy seguido en la escritura académica porque fundamentalmente nos ayudan a las descripciones literarias, a precisar detalles. Ahorita vamos a ver, ¿no? Bueno, los adjetivos calificativos son palabras que describen o expresan una cualidad del sustantivo al que acompaña. Sirven para indicar características como color, tamaño, forma, estado o cualquier otra propiedad del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Pues es esa parte del predicado que nos ayuda que no es un sujeto porque no hace una acción, pero que nos ayuda a las descripciones, a precisar detalles. Ejemplo, como los que estamos viendo en pantalla, el coche rojo. Cuando yo digo el coche rojo, estoy describiendo el color del coche. Entonces, la palabra rojo es el adjetivo calificativo del sustantivo. El sustantivo es el coche. La casa grande. La casa es el sustantivo y el adjetivo es grande, que nos está indicando el tamaño de la casa. Como ven, los adjetivos calificativos los utilizamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo descripciones, que a veces estas descripciones se convierten en prejuicios, bueno, ya es distinto, ¿no? Pero todo el tiempo estamos haciendo descripciones de lo que vemos, ¿no? Luego, otro ejemplo es el niño feliz. Este muestra el estado de ánimo del niño, en donde el niño es el sustantivo y feliz es el adjetivo, que nos está indicando pues una cualidad de su estado de ánimo, ¿no? Que es distinto a decir el niño infeliz. El camino largo señala la extensión del camino, ¿no? El camino largo. La mesa redonda pues indica la forma de la mesa, ¿no? Y es un adjetivo calificativo. Todo aquello que nos ayude a precisar detalles de un sustantivo es un adjetivo calificativo. Recuerden que los sustantivos son estos elementos que no son el sujeto, porque no están haciendo una acción. El sujeto es el que realiza la acción, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos dos tipos de adjetivos calificativos. Adjetivos especificativos que indican una característica necesaria para diferenciar el sustantivo. Ejemplo, un perro feroz mordió la pelota. Sin feroz, el significado cambiaría, porque si yo digo un perro mordió la pelota, esto puede tener muchas connotaciones o interpretaciones, que a lo mejor el perro estaba jugando, que el perro es dulce o lo que sea, pero si yo digo un perro feroz mordió la pelota, con esto pues estoy indicando que muy seguramente pues era un perro que no estaba jugando con la pelota y que realmente estaba pues intimidando a quienes vimos esa escena, ¿no? Sí, sí le da como ese significado de, ay, bueno, el perro puede ser peligroso, ¿no? Y también tenemos los adjetivos calificativos explicativos. Expresan una cualidad pues que es obvia o innecesaria a menudo para enfatizar. Ejemplo, la blanca nieve cubría el suelo. Se sabe que la nieve es blanca, pero se usa para dar énfasis, ¿no? Esto pasa mucho con
Bueno, ahorita no se me vienen ejemplos, pero parece redundante, pero sirve para dar énfasis, ¿no? Y hay también algunos recursos literarios que ya los veremos más adelante que utilizan pues este tipo de adjetivos para precisamente, como dice el ejemplo, hacer énfasis en una cualidad y entonces esto se repite, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la piedra inerte, todas las piedras son inertes, porque una de las cualidades de una piedra es que es un objeto que no se puede mover por sí solo a menos que haya una fuerza que lo empuje. Entonces, en ese sentido, todas las piedras son inertes. Pero cuando yo digo la piedra inerte que me empujaba, pues estoy haciendo énfasis en este adjetivo y le da un tono distinto también. Bueno, ahora vamos a ver un video en el que van a hablar de cohesión, coherencia y adicación al escribir, que espero que nos ayude mucho a centrar y a entender por qué es importante escribir bien a pesar de que estamos en un género literario. O sea, la escritura narrativa pues no es el texto académico y demás, es un género literario, pero es muy importante que a pesar de eso nosotros lo hagamos con atendiendo las reglas gramaticales de escritura. Y bienvenidas al canal Aula Virtual. La temática del video es respecto a las propiedades del texto, coherencia, cohesión y adecuación. Entonces, empecemos. Cuando se habla de coherencia, cohesión y adecuación, nos referimos a las propiedades de un texto. ¿Pero qué es un texto? Un texto es un conjunto de palabras ordenadas que transmiten un mensaje. Estas pueden ser orales o escritas. Además, para que el texto pueda considerarse completo, necesita reunir una serie de condiciones textuales importantes. ¿Cuáles son? Ya dijimos, coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia hace referencia a la estructura semántica del texto. La coherencia, todo lo que se va expresando en el texto debe tener sentido lógico y enfocarse solamente en hablar respecto al tema, sin contradicciones ni repeticiones innecesarias para permitir la comprensión del lector. Veamos el ejemplo de un texto incoherente. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su hija le mandó entrar. El portero dijo que las apagara, pero él tenía hambre. Entonces se examinó de matemáticas aunque había estudiado mucho. No obstante, el siguiente textual. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su madre le mandó entrar y le dijo que se pusiera a hacer los deberes, pero a él no le dio la gana. Entonces le castigó sin jugar a la videoconsola. Es un texto coherente porque hay una progresión temática con un orden cronológico, unas implicaciones adecuadas, madre, incumplimiento, castigo, y un conocimiento del mundo correcto. El castigo es algo que le molesta al niño. Al hablar de coherencia, hablamos también de dos tipos, la global y la local. Cuando un texto tiene un tema central, subtemas, ideas principales y secundarias, a esto se llama coherencia global, mientras la coherencia local encontramos dentro de los párrafos, a esas oraciones individuales, a esa secuencia interna que permite seguir leyendo. Avanzando el tema veremos la siguiente propiedad de un texto, la cohesión. Hace referencia a la estructura sintáctica del texto. La cohesión permite que las ideas expresadas a través de oraciones, frases y párrafos estén unidas correctamente unas con otras y que sean en consecuencia entendibles. Además, para lograr que exista la cohesión en un texto existen diversos mecanismos, mecanismos en el nivel gramatical y procedimientos de cohesión en el léxico semántico. Hasta este punto es preciso aclarar lo siguiente. Tanto la coherencia como la cohesión son importantes para la aceptabilidad de un texto. Una sin la otra no tiene razón de ser, por mucha cohesión que tenga un texto. Si carece de coherencia, no es aceptable. Por último, la otra propiedad del texto es la adecuación. La adecuación es saber seleccionar un registro lingüístico apropiado de acuerdo con la situación comunicativa. En otras palabras, es saber usar un lenguaje de acuerdo a la situación. Ejemplo, al momento de comunicarnos con los familiares o entre amigos, es común usar registros lingüísticos informales, como habla, ¿qué cuentas?
Pero si vamos a dirigirnos al presidente del país o supongamos al director de una institución, emplearemos un registro lingüístico formal, como: señor director, tenga usted un buen día. ¿Cómo se encuentra? Los registros lingüísticos formales se emplean mayormente en actos institucionales y ceremonias, en una boda civil o religiosa, en un acuerdo internacional entre países, en discursos, conferencias, debates públicos, en una charla de un médico especialista, en las explicaciones de un profesor, en una entrevista en la televisión, etc. Por otro lado, los registros lingüísticos informales se usan frecuentemente en actividades cotidianas, en relaciones de compañeros, amistad y conocidos, en relaciones familiares o casi familiares. En conclusión, el lenguaje que utilizaremos dependerá de acuerdo a quién o a qué público nos dirijamos. Bueno, y tal vez ustedes se preguntarán, pues, ¿qué relación tiene este video con nuestro taller? Pero quiero destacar e ir desmenuzándolo poco a poco. Lo primero que nos presenta el video es la coherencia, ¿no? Y nos dice que esta se va expresando en el texto y que debe tener sentido lógico y enfocarse en respecto al tema. En el cuento que nosotros vimos de Alberto Chimal, Álbum, el uso narrativo que el escritor le da es muy distinto a que, por ejemplo, si él hubiera hecho una narrativa o una descripción en prosa, más como de, bueno, ya había una niña que comenzó por romper sus muñecas hasta atacar a un humano, ¿no? A una persona. Entonces, es muy distinto a la lógica que Alberto Chimal nos establece a partir de este recurso de como muy fotográfico, ¿no? La cara de su madre, el muñeco sin un ojo, la oreja del compañero, pero esa lógica el autor la establece desde la primera línea. Desde la primera línea, el autor nos va estableciendo esta coherencia interna del texto. En ese sentido es coherente. No es que empieza a decir, bueno, ya había una vez una niña y después termina diciendo otra cosa y hablando de otra cosa. O sea, esta coherencia va a estar marcada por lo mismo que nosotros establezcamos a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, Alberto Chimal, a lo mejor hay quienes en este cuento digan, no, pues yo hubiera preferido que él hubiera hecho esta narración, que les digo, ¿no? Había una vez una niña que fue con psiquiatras y ninguno le pudo ayudar y entonces termina convertida en una psicópata, en una asesina, ¿no? O sea, no lo dice tal cual, pero el texto da a entenderlo. Eso es una coherencia que el texto, que el autor hubiera pues plasmado, ¿no? A través de esa estructura más convencional de estructura en prosa. Pero la coherencia que nos establece en este texto que yo les compartí, que les leí, es una totalmente distinta, es una fotográfica, ¿no? Entonces, toda esa coherencia se va manteniendo. Es lo que ahora, por ejemplo, nos dice esta persona del video. Imagínense un texto que dice, un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque frente a su casa. Su hija le mandó entrar, el portero dijo que las apagara, pero él tenía hambre, entonces examinó de matemáticas. O sea, no tiene sentido y no tiene que ver con alguna estructura creativa u original, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, pues no se entiende, ¿no? Está escrito correctamente, gramaticalmente es correcto, está haciendo un uso de oraciones simples, está bien, ¿no? Sin embargo, la semántica nomás no se entiende, no, pues quién sabe qué dice, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con coherencia. No significa que esto nos limite creativamente, ¿no? No significa que el escritor Alberto Chimal pudo haber empezado el cuento con había una vez y de pronto transformarse a esta narración que ya vimos, que es como muy peculiar de él. No significa que no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero si ustedes se dan cuenta, empezar de una forma y terminar de otra, pues de pronto puede llevar a que el lector no se sienta como conectado con esa escritura, ¿no? Si desde un inicio nosotros vamos encontrando nuestro estilo, pues hay una coherencia, ¿no? Hay una coherencia en nuestros textos. A eso se refiere esta parte del video y por eso lo conecto
con pues lo que estamos diciendo, ¿no? Ya una vez que se ordena el ejemplo que él da, dice, un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa, su madre le mandó entrar y le dijo que se pusiera a hacer los deberes, pero a él no le dio la gana. Entonces le castigó sin jugar a la videoconsola. Ah, bueno, ya me estás contando una historia, ya me está haciendo sentido, ¿no? No sé si logran ver como esta cuestión. Luego, en la cuestión, nos dice, permite que las ideas expresadas a través de oraciones, frases y párrafos estén unidas correctamente unas con otras y que sean en consecuencia entendibles, ¿no? Y tenemos para esto un nivel gramatical y un nivel léxico-semántico, ¿no? El nivel gramatical es simple y sencillamente que estén correctamente escritas, ¿no? Que los verbos estén conjugados como se debe, ¿no? Que haya también, por ejemplo, una puntuación correcta, que escribamos las palabras tal cual se nos dice en la gramática, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que utilizan o utilizamos la S al final de vinistes. No es que esté mal y las personas no deberían burlarse de ese tipo de habla, porque de hecho déjenme decirles que el vinistes está útil, es una herencia de una variación del español culto de los siglos XVI, XVII, cuando está como el español adentrándose a nuestro territorio, utiliza mucho esta forma verbal de decirse la S al final, y que hoy en día pervive en algunas, sobre todo comunidades rurales. Entonces no está mal, solo pues que digamos como que no se ha actualizado, pero no está mal. Es un registro lingüístico como cualquiera, ¿no? Sin embargo, en la escritura, la gramática nos dice que esa S al final no es correcta, entonces pues no la voy a escribir. Aunque yo hable vinistes, pues a lo mejor en la escritura no lo voy a poner, a menos que yo de manera intencionada quiera mostrar la forma de hablar de algunas personas, algún personaje, por supuesto que lo voy a hacer. Ahí tenemos textos como el de Juan Rulfo, los de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, que hay muchísima introducción de localismos o formas de utilizar el español muy del lenguaje campesino y que a lo mejor gramaticalmente no son correctas, pero que a él le ayudan a construir a sus personajes y demás, ¿no? Tenemos otros autores, sobre todo del boom latinoamericano, como García Márquez, ¿no? Con su novela Cien años de soledad y otras tantas obras que tiene él, en la que también se recupera mucho la forma cotidiana en la que hablaban ciertos grupos sociales. Y eso es un recurso literario, pero que como ustedes pueden observar, se recupera en los personajes, ¿no? Son los personajes de estas novelas quienes pues hablan de esta forma. El escritor, cuando se convierte en un narrador en tercera persona, ¿no? Y Aureliano Buendía estaba a tal parte, ya recupera esta forma como gramatical, ¿no? Más correcta de acuerdo a la gramática española. Recuerden que lo correcto y lo incorrecto va a depender de las instituciones que nos rigen, por eso nunca he alentado a que nadie se burle de la forma de escribir ni de hablar de otra persona, porque eso es arbitrario y va a depender de lo que nos digan ciertas instituciones, como en nuestro caso la Real Academia de la Lengua, que además es española y ha habido mucho conflicto ahí porque hay quienes dicen que no deberíamos regirnos por ella porque pues es de origen español y nosotros no estamos en España. Y porque muchas de las formas en las que hablamos en México y en países de Latinoamérica, España las considera vulgarismo solo porque no se hablan en su territorio, ¿no? Y eso pues es muy arbitrario, hay quien dice que incluso es racista y pues no nos queda más que reflexionar como ciudadanos y ciudadanas y bueno, tener una opinión al respecto, ¿no? Informada, sin prejuicio, ¿no? Pero bueno, entonces es importante pues recuperar de cualquier forma este conocimiento gramatical de nuestra lengua y a eso se refiere este apartado de cohesión. Ahora, lo que tiene que ver con léxico semántico es que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una obra que es de corte autobiográfico, recuerden que una de las características de este texto, a pesar de ser muy amplio y de tener una gran variedad de subgéneros, ¿no? Como la novela, el diario, las memorias, pues sí, tiene una base histórica como muy fuerte, ¿no? O sea, sí se conecta con hechos históricos que pasaron, sí se conecta con ciudades que existen, sí se conecta con
personas que a lo mejor sí existieron, ¿no? A lo mejor en algún punto de mi vida yo conocí, no sé, a Britney Spears y fue significativo ese encuentro, lo voy a poner en mi autobiografía, entonces estoy hablando de gente que sí existe. Entonces, en este nivel lo que nos indica es que lo que nosotros estemos diciendo tenga cohesión. O sea, si estoy escribiendo un texto autobiográfico, no voy a decir los peces vuelan o no voy a decir las manzanas tienen ojos o las manzanas platican, porque dentro de la cohesión de este propio género, pues no es científico tampoco, pero pues como que no vivimos en un mundo donde los peces vuelan, no vivimos en un mundo donde las manzanas cantan, ¿no? En nuestra imaginación sí, pero no, pues no vivimos como en un mundo en el que de manera física eso ocurra. Entonces, a eso se refiere ese nivel semántico, ¿no? Un poco, a que haya también esa relación con lo que describimos que con lo que contamos. No significa que no lo puedan introducir, pero es que esa cohesión la van a establecer ustedes mismos en su escritura. Por ejemplo, quienes conozcan, y voy a volver a remitir a García Márquez, hay un personaje muy famoso dentro de su mundo literario, que es Remedios la Bella, que vuela. O sea, es una novela, es un universo que está muy asentado en hechos históricos y en lo que vivió también el escritor, pero hay cosas como que Remedios la Bella se va al cielo con ayuda de unas sábanas, también hay niños que nacen con colas de cerdo, hay muertos que vienen a platicar con los vivos y gran parte de esa narrativa pues está inspirada en nuestro folclore latinoamericano, ¿no? Que quien diría que, bueno, son realidades que sí existen, ¿no? Ya ven que vivimos en una cultura en la que pues hay duendes, chaneques, que el chupacabras, ¿no? Y bueno, todas estas, La Llorona, ¿no? Todas estas leyendas que pueden ser parte de nuestro texto, por supuesto que sí, por supuesto que pueden pasar cosas de ese estilo, pero la pauta ustedes la van a marcar desde un inicio van a decir, ah, bueno, en este texto pues pueden pasar esas cosas, ¿no? Y entonces a nadie se le hace extraño que de pronto un personaje del universo literario de García Márquez se vaya volando, porque es parte del contrato, por así decirlo, que él ya estableció, ¿no? Que él está hablando desde esa realidad folclórica, mágica, desde otra cultura, ¿no? Eso es un poco lo que se refiere este texto, ¿no? Luego, por último, la adecuación pues, se refiere a seleccionar el registro lingüístico apropiado de acuerdo con la situación comunicativa y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay registros informales y formales. Formales, como ya le decía, es cuando yo estoy escribiendo un texto académico, que ya ven que aquí en Prepa en línea de pronto encargan algunos textos así y pues bueno, ahí voy a ser más seria, no voy a hablar como, no voy a escribir como hablo de, hey, ¿qué onda? Oli, pues no, porque pues es un texto académico, ¿no? Y es un texto que la otra persona que lo lea pues lo debe entender, ¿no? Sin embargo, aquí de pronto en el taller o incluso en su escritura académica pueden utilizar Oli, qué onda, no sé, de pronto se me ocurren estas frases, pero ustedes van a utilizar pues de acuerdo a su propia biografía. Aquí el punto es saber identificar que en un texto académico, pues muy seguramente no puedo utilizar como esos saludos, ¿no? Cuando envío un correo, buenas tardes, apreciable estudiante, ¿no? No voy a decir, Oli, ¿qué onda? Porque aunque a lo mejor así hablo en mi cotidianidad, pues no lo voy a escribir. Bueno, a esto nos referimos con que cuando nosotros hacemos literatura, pues tenemos que estar muy pendiente de que a pesar de la creatividad y originalidad, pues también establecemos ciertas bases que ayudan y dan precisamente a esta originalidad, pues ese valor todavía mayor, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un video en el que también nos hablan un poco sobre una curiosidad del español que tiene que ver con los signos de interrogación y exclamación. El español es el único idioma en el que se utilizan como estos dobles signos y es muy interesante también un poco conocer la historia. Y bueno, este tipo de sesiones están como más pensadas a que ustedes pues puedan como ir fortaleciendo su escritura en el plano de lo gramatical, ¿no? Recuerden que, insisto, es muy importante tener esta base para pues
poder después generar como mayor creatividad, ¿no? Pero sí, es importante conocer gramaticalmente. Entonces, vamos a ver este video que es muy cortito en el que nos hablan por qué en español se utilizan los dos signos, tanto en el inicio de la oración como al final, tanto en la oración, tanto en interrogación como en exclamación. En el inglés no se utilizan y a veces por economía del lenguaje nosotros también como hispanohablantes decidimos no utilizar el primer signo de interrogación o de exclamación. Pero recuerden que en nuestro país, en nuestro idioma, sí se utilizan los dobles signos. ¿De acuerdo? ¿Sabían que los signos de exclamación e interrogación que ponemos al principio solo se usan en español? El español es la única lengua en la que los signos de interrogación y de exclamación son dobles, es decir, que se ponen no solo al final de la frase, como se hace en el inglés, el francés o el alemán, por poner algunos ejemplos, sino también al principio. La historia de esos dos signos, el de exclamación y el de interrogación, es bastante antigua igual. El de admiración ya se veía en manuscritos latinos medievales y el de interrogación, según la Real Academia de la Lengua, se la debemos a los carolingios, esa dinastía de origen francés que dominó Europa occidental del siglo VIII al siglo X. La cosa es que en sus orígenes ambos signos solo se utilizaban al final de las frases y lo del doble signo es relativamente nuevo. Después de muchos debates entre académicos se llegó a la conclusión de que el signo de interrogación final no era suficiente y lo que decían es que era necesario marcar desde el principio el tono con el que se debía leer, bien fuera preguntando o exclamando. Así que en 1753 los académicos tomaron una decisión histórica. El mismo signo de interrogación que ya existía para cerrar las preguntas se iba a invertir y a utilizar para empezar las preguntas. Hubo un pero, y es que al principio esta regla solo aplicaba para las frases largas. Pero claro, como era de esperarse, hubo confusión. ¿Qué tan larga debe ser la frase para tener el doble signo de interrogación? Así que cada uno lo interpretó a su forma hasta que en 1870 la Academia decidió ponerle orden a la cosa y estableció que todas las preguntas, largas o cortas, tenían que empezar con el signo de interrogación. El signo de admiración se demoró un poquito más en llegar a los tratados de ortografía con el nombre de signo de exclamación. Digamos que su reconocimiento oficial como signo doble llegó al diccionario en 1884, pero fue hasta hace muy poco, en 2014, que la Real Academia decidió rebautizar el signo, ahora de exclamación y ya no de admiración, luego de que varios autores resaltaran que lo importante era su tono exclamativo. Un dato extra, cuando quieran combinar los signos de interrogación con los de exclamación, hay que tener en cuenta la simetría. Es decir, que los mismos que utilizan al principio estén en el mismo orden de los que pongan al final. Cuéntenos si ustedes son de los que utilizan los signos de exclamación y de interrogación tanto al principio como al final de las frases, o si por ahí de vez en cuando se les olvidan cuando están en redes sociales o en WhatsApp. Aquí siempre los estamos leyendo y recuerden que si quieren recibir notificaciones cada vez que publiquemos Bueno, después de este breve recorrido histórico del por qué utilizamos ambos signos de interrogación, espero que ya no se les olvide utilizar siempre, al menos en la escritura formal, pues el signo de interrogación que inicia las oraciones, que sorprende, ¿no? O las preguntas. Entonces, es importante que ustedes incluso también en sus textos creativos se atañen a esta regla porque es una regla gramatical que ha guiado nuestra escritura por muchísimo tiempo y que, bueno, pues es un consenso social que ya tenemos. Hasta el momento nadie habla de eliminar el primer signo, ¿no? A pesar de que, bueno, por economía del lenguaje, pues sí sería conveniente como eliminarlo, pero bueno, a pesar de eso, nadie lo está discutiendo. Así que es importante que ustedes utilicen ese primer signo de exclamación o de interrogación en sus oraciones. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta sesión, que es un poco más como de estructura, un poco más de fondo de nuestros escritos, pero que es muy importante que no pasemos de largo, puesto que pues si no sabemos escribir correctamente o utilizar los signos de interrogación, pues a veces tampoco podemos jugar o ponernos creativos con esto, ¿no?
Así que, bueno, pues me da mucho gusto que hayan llegado hasta acá. Recuerden que el formulario de asistencia estará apareciendo en el foro aviso una vez que termine esta sesión. Les pido que vayan y registren su asistencia colocando su nombre completo. Y recuerden que el formulario estará abierto durante 24 horas. Y pues nada, espero que estén descansando y nos vemos en la sesión síncrona del día viernes. Espero que estén muy bien, les envío un cordial saludo y recuerden que sigo atenta a sus comentarios y dudas a través de los canales que ya hemos mencionado anteriormente. Que estén muy bien, les envío un abrazo.